Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar en esta presentación que yo voy a dar, pero antes de eso, mi nombre es Jorge García, soy de Antofagasta y monitor de violín y luthier amateur que va a presentar en esta diapositiva. Comenzamos, por favor. Bueno, la idea de esta charla es para dictar para cada uno, tanto como para instrumentistas como papás, en qué situación le puede ocurrir con sus instrumentos. Por ejemplo, si el instrumento se cae al suelo, si se rompe o si está sucio, no sé qué incógnita le puede pasar a usted a los papás. No sé si alguien me puede decir algo así como que le había pasado. No sé, pues cosa que puede pasar. Démosle, por favor. Bueno, en este objetivo, como yo le dije hace un rato, que es conocer diferentes aspectos de mantención y solucionar la mayoría de los problemas que puede avecinar. De todas maneras, aquí está traducido al español y portugués para que no tengan problemas. Esa es la idea de compartir para que todos tengan la información necesaria que puedan obtener. ¿Ya? Seguimos, por favor. Bueno, aquí vamos de hablar temas sobre los instrumentos, como por ejemplo el instrumento y sus partes, el puente o cabalet, las clavijas y las cuerdas, la precastilla, el alma, que ahí le voy a mostrar todo el arsenal que tengo aquí. Acá tengo todo mi material en la que yo trabajo y más en la segunda parte, bueno, antes de terminar la primera parte después del alma, que hay consejos y cuidado en el instrumento en este caso, y en la segunda parte, que es más corta, pase nomás, bienvenido, no hay problema, tómese su tiempo, súbese, ya estamos atrasados. Pase, tomen asiento, bienvenido, no hemos perdido nada, por favor, hemos recién empezado, así que no se preocupe. Y después de los consejos viene una segunda parte que es el arco, que es algo más corto que lo anterior. Y después también al final se va a mostrar los consejos y cuidados. Y después de todo esto vamos a hacer una pequeña... le voy a tratar de responder todas sus dudas, inquietudes, para que más o menos tengan claro. ¿Ya? Y durante mi estadía estoy ofreciendo, por ejemplo, mantención a los instrumentos, por si necesita algún arreglo y todo lo demás. Yo al principio, cuando yo llegué, yo ya atendía a 2 personas y no le pedí la mano. Armado. Acá están todas las partes despegadas. De hecho, fue mi primer violín en la que yo obtuve, pero lamentablemente se rompió en un colegio donde yo trabajé. Un montón de niños jugando encima, se cayó y se rompió. Y un luthier me dijo, no vale la pena arreglar. Bueno, acá, si se ven acá, forman las dos, que son las tapas, tapa superior, tapa inferior. El contorno, bueno, en este caso es un modelo Buceto, que es el que yo uso, que es de 2 piezas. La izquierda y derecha. En diferencia del violín, que tienen 6. 2 de arriba, 2 del centro y 2 de abajo. Los que tienen cachito, no sé si se han fijado. ¿De acuerdo? Gracias. Y por último tenemos el caracol, que es otra pieza. Entonces estamos formando de alrededor de 2, 3, 4 y 5 piezas, que es el diapasón. ¿Ok? Esa es una pequeña introducción y con eso le voy a mostrar de qué está hecho esas piezas. Démosle nomás. Bueno, acá, como yo le acabo de mencionar, un pequeño resumen sobre el instrumento y sus partes. Bueno, acá no se aprecia muy bien, pero ahí puse todas las partes del violín. No solamente voy a hablar del violín, porque el violonchelo, la viola y el contrabajo están construidos de la misma forma y tienen la misma parte, excepto que el contrabajo no lleva clavijas, ¿o no? ¿No? No saben, o sea, no tiene clavijas, tiene tornillos. Démosle nomás. Bueno, ahora lo que yo voy a mostrar es el puente o cabalet. ¿Dónde lo dejé?
puente que vemos en pantalla es una pieza de madera de arce, que es una madera demasiado dura, y es la que afirma a las cuerdas. Bueno, yo tengo acá en mis manos una de tienda nueva. Tranquila, si no hay apuro. Entonces, yo les voy a mostrar lo que es, bueno, ¿se aprecia mejor o mejor lo van a ver en pantalla? Bueno, acá lo que yo tengo es un puente nuevo que está hecho de madera de arce. Es una madera muy dura, que es el mismo material en la que usa en la tapa de fondo del violín. ¿Qué es esta? Es la misma madera. Ahora, casos comunes. Cuando ustedes se le rompe un puente, no sé, ¿a quién se le haya roto un puente o se le partió por la mitad? ¿A alguien le ha pasado? ¿No? Bueno, le va a pasar. En caso de que se rompa el puente o cabalet, ¿sí? En este caso, el mayor error que pueden cometer la mayoría es que cuando compran esta pieza, creen que es llegar e instalar el instrumento. No es así. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá en pantalla, si se dan cuenta, las patas que vemos acá están totalmente rectas, ¿no es cierto? Y si nos fijamos muy bien, en la tapa del violín, no sé si se aprecia así de frente, se ve como una curva, ¿no es cierto? Entonces la idea es que las patas del puente estén de acuerdo a la curvatura de la tapa, porque si no hacemos eso, esta cosa no va a funcionar y además no va a estar bien firme, sino que, en pocas palabras, va a estar cojo el puente, porque si nos ponemos los puentes, al tirar una de las cuerdas se va a, ¿cómo se llama?, a caer. Entonces, si tenemos las patas bien fijas, como vemos en pantalla, si se dan cuenta que está curvada, ¿se dan cuenta, no? Entonces, si está bien curvada, va a estar firme y va a estar totalmente encajado y así no tenemos ningún problema. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia entre un puente nuevo y con un puente que ya está montado. ¿Ya? Démosle, por favor. Bueno, acá hay una de mis fotos de una de mis víctimas que me pidieron mi servicio. Y un pequeño detalle. Si se dan cuenta, cuando vienen así, y si lo colocan de inmediato al instrumento, está sumamente alto, como lo vemos acá en la imagen. Si se dan cuenta, está como alto el instrumento, o sea, las cuerdas están muy levantadas, ¿sí o no? ¿Se nota? Entonces, si lo vemos acá, ahí está moldeado y ahí está un rebaje. Mientras más alto es el puente que levanta las cuerdas, más doloroso va a ser cuando uno vamos tocando. Entonces, eso se requiere un rebaje, pero no hay que hacerlo al ojo, todo tiene medidas. Vamos a bajar. Ya, ahora, un pequeño dato importante. La curvatura siempre tiene que estar de acuerdo a las medidas que uno da. Por ejemplo, siempre en la última cuerda, ¿cómo se llama la última cuerda de los violines? Sol. ¿De las violas? ¿No hay viola? Do. No. ¿Y el cello? ¿Tampoco no hay cello? Do. ¿Y contrabajo? Mi. Sol relax. No se sabe. Ya, entonces, siempre es importante cuando uno vemos la forma correcta, siempre que en la primera cuerda, siempre tiene que estar una pequeña bajada, claro. Pero debe ser un poco pronunciada, mejor dicho. ¿Ya? Démosle. Y ahora voy a indicar, ese es un dato bien curioso que también es importante. Generalmente, cuando nosotros compramos los violines, viola, cello, contrabajo dudoso, generalmente vienen desarmados. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Alguien tuvo un violín desarmado? ¿No?
O sea, hay algunos que sí que vienen no. Entonces, cuando uno viene desarmado, o sea, sin el puente y todo lo demás, uno no sabe qué hacer. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros insertamos el puente, hay cuerdas que van, por ejemplo, en el centro van muy juntas, o en las otras cuerdas van separadas, o puede ser separada, junta, cosa que no debe ser así. La separación de las cuerdas debe ser totalmente equidistante, o sea, tiene que ser de la misma medida, de la misma distancia. Si lo vemos en la foto, se dan cuenta que tiene así la misma diferencia, ¿no es cierto? Tiene la misma distancia, siempre es así. No tiene que ser, por ejemplo, esta no tiene que estar junta, esta separada y esta las dos juntas. No, las 4 cuerdas tienen que ser de igual distancia. Igual, igual, igual. ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? ¿No? ¿Todo entendieron? ¿Sí? ¿Se escucha allá atrás? ¿Y para qué respondimos? No. El compadre me respondió. No, todavía no. Para lo que quieren, por ejemplo, anotar ese pequeño detalle. Pero ojo, las medidas que acabo de mostrar son solamente instrumentos de 4/4, ¿ya? Y ahí después les voy a enseñar una técnica para lo que son instrumentos más pequeños. Por ejemplo, el del violín siempre tiene que haber una distancia entre 11,5 milímetros a partir del centro. ¿Qué quiero decir a partir del centro? Imaginando que este es el centro, pero si yo uso el compás, tiene que estar ahí. Entonces, ¿dónde dejé mi compás? Entonces, acá este es mi compás de precisión, que no es la misma que la que usan en las escuelas, porque las de las escuelas son más de plástico y se llega a romper. Estas son más duras y no se mueven por ni siquiera 1 milímetro. Entonces, hago esto. Permiso. Esto es más o menos 11,5. No, miento. Ahí sí. Veo desde el centro y ahí marco. Pam, pam. Ahí ya tengo las cuatro marcas. Y eso es todo. Ahora, si por ejemplo, para un violín de 3/4, medio, 1/8, porque son más chicos, ahí no tenemos medida estandarizada. ¿Y eso cómo se hace? Cuando nosotros tenemos un instrumento más pequeño, nosotros tenemos que fijar más o menos en las orillas de la tartiera y tenemos que hacer un pequeño cálculo de situar en las esquinas. Supongamos que voy a tener la última cuerda y la primera cuerda. Parto desde acá y la idea de cuando empiezo a marcar debe coincidir hacia el otro lado. ¿Entienden lo que voy diciendo? ¿O alguien no entendió? Levanten la mano el que no entendió. Ya, repito. Primero, cuando son pequeños instrumentos, tengo que empezar a marcar las esquinas. Y para eso, con la ayuda de un diapasón, así, tengo que mirar, así, como lo estoy haciendo, y hacer un espacio entre las dos esquinas, un pequeño espacio, de más o menos 5 milímetros, por acá, en ambos lados. Y ya teniendo esas dos esquinas, marco en el puente y tengo que buscar para marcar que quede coincidencia hacia el otro lado. Si, por ejemplo, hago esto y se me pasa, ahí tengo que volver a medir. Y eso se llama error y ensayo, hasta que coincide un lado hacia el otro lado. Así funciona cuando son instrumentos más pequeños. ¿Ya? Entonces ya comenté las distancias. El del violín entre 11,5, la viola 12, cello 15 y contrabajo. ¿Vale? Y lo más importante es saber las alturas de las cuerdas. ¿Qué quiero decir altura?
Generalmente cuando nosotros ya hicimos la curvatura y todo lo demás, la distancia, pero también cuando nosotros tocamos, decimos, está dura la cuerda, está muy alta, me duelen los dedos y todo lo demás. Para eso se hace un cálculo que solamente se utiliza en la primera y la última cuerda. Y eso se mide a través de la regla. Permiso. Así. Supongamos que este es el violín. Y tengo que medir la altura de la cuerda hacia a la tartiera. Y si veo la altura, por ejemplo, en la primera cuerda, si sale de entre 3 a 4,5 milímetros, esa es una medida adecuada para utilizar. Lo mismo sucede con el sol. Si ustedes utilizan entre 4 a 6,5, estamos ok. Y así van variando. Si uno quiere tener, por ejemplo, 3 a 5 o 4,5 a 6,5, ¿me entienden? Pero esas variantes es la medida correcta. Lo mismo sucede con la viola, con el cello. Ojo, y el contrabajo, en este caso, en el contrabajo, generalmente no usa mucho esas medidas porque hay contrabajistas que les gustan las cuerdas más altas o un poquito medianas, pero generalmente no se usa mucho esta medida que está en pantalla. Bueno, son casos que yo investigaba en internet, cosa que ustedes no lo pueden hacer. ¿Qué vemos acá? Acá tenemos un puente pegado con pegamento industrial, cosa que no está permitido. Acá al otro lado igual. Pero algunos se preguntan, ¿cómo va pegado el puente? Porque no se sale. ¿Se han preguntado eso, no? ¿Alguien sabe por qué el puente no se mueve? ¿Por qué está pegado así a la tapa? Por presión de las cuerdas, ¿no es cierto? Eso es importante. Y si vemos en el centro, ¿quién se le ocurre pegar el puente con tornillo? ¿Se nota o no? Eso no lo deben hacer. Ni pegar, ni pegamento, ni clavar clavos o cualquier tontera que se le ocurra, no está permitido. Solamente a la presión de las cuerdas el puente se afirma. Démosle, por favor. Bueno, ahí, cuando ustedes vieron la primera foto, ustedes pensaron, ¿qué? El mismo amigo también pensó lo mismo. Démosle, no. Ya. Acá, permiso, voy a tomar asiento porque... ¿Me ven, cierto? ¿Sí? ¿Cómo me ven? ¿Sí? Manuel. Bueno, total, están mirando la pantalla y que me van a ver a Na mí. frente dele. Eso es un dato bien importante. En el caso de los puentes, hay puentes, por ejemplo, que están demasiado corridos hacia atrás, hacia adelante. Son casos que cuando llevemos el instrumento no sé, a nuestro destino de ensayo, se nos cae el estuche y se mueve, siempre puede ocurrir que el puente se va para atrás, para adelante o como suceda. Si vemos en pantalla, si se dan cuenta que forma un ángulo recto, entre 90 a 91 de inclinación, ¿ya? Y eso nos permite que el puente dé un correcto funcionamiento. Si por ejemplo el puente está menos de 90 es porque está adelante. Esa no es la idea. No es la idea. Siempre tiene que estar entre 90 a 91 grados, que eso nos permite una mayor proyección de sonido. ¿De acuerdo? Y si no saben cómo ver si el ángulo del puente está a 90, 91 grados, pesquen una regla, pongan delante del puente y verifican. Bueno, en este caso ahí está 90 justo, pero si lo montamos y para poner el instrumento tiene que ser 91. ¿Ah? ¿Sí? ¿Seguimos?
Bueno, ahí en pantalla estamos viendo contrabajo, violonchelo, violín y viola, que si se dan cuenta tiene diferentes formas. Si se dan cuenta, como yo les dije hace un rato atrás, que el contrabajo son demasiado exquisitos en cuanto a la altura. Hay algunos que les gustan altos, les gustan bajos. Pase nomás, bienvenida. No la miren, mírenme a mí por favor. Yo soy la estrella de este show. No. Si se ven, yo les dije que el puente pueden bajar, pueden subir, porque hay algunos que les gusta la altura, otros les gustan más abajo. Y por eso están esos tornillos que lo hacen muy especial. Bueno, y hay una variedad de material. Por ejemplo, el que yo tengo en mano es un puente de violín, madera dura. Bueno, hay algunos que dicen que son de arce, pero generalmente hay algunas que son maderas parecidas al arce, pero no son arce. ¿Y cómo podemos dar cuenta si un puente es de buena calidad? Si llegamos a ver en las imágenes, por ejemplo, el más notorio, el puente de Chelo, tienen unas pequeñas pecas, unas manchitas, no sé si se aprecia bien. ¿Sí? Ya, esas pequitas son las vetas de la madera. Mientras más vetas se ve en el puente, mejor es su calidad. ¿Eh? Mira, se lo voy a mostrar. A ver, yo le voy a pasar al público. A ver, pero un momentito. Me lo devuelve porque este me salió caro, así que no. Ese puente que se lo van a pasar, ahí se ven unas pequeñas vetas, se ve algo claro, pero no son muy notorias como lo vemos en la imagen. ¿Ya? Para aquellos que están tocando el instrumento, las mejores marcas son los Teller o Overt, que son origen europeo. Y como les dije, si ven, mientras más vetas o pequitas, entre comillas, o mientras más manchado sea el puente, mejor es su calidad. Y está comprobado. Démosle nomás. Lo que estoy mostrando en pantalla es dónde debe estar ubicado en el puente. Bueno, eso son anécdotas que me ha pasado en mis años de monitor. Ayer me pasaron esto. Y hay momentos cuando uno afina el instrumento, por ejemplo, en el caso mío, lo primero que me fijo es la ubicación del puente. Si se dan cuenta, hay unos dos cachitos que vemos acá, que esos pequeños cuernos se llaman taches. Y eso nos permite a ubicar en dónde debemos colocar el puente. Si nos fijamos si nos imaginamos en una línea, desde aquí hacia el otro extremo formamos una línea imaginaria. Y la pata del puente tiene que estar más o menos en el centro de esta línea. ¿Ok? Y obviamente tiene que estar iguales de distancia entre los espacios. ¿Se dan cuenta que todo es medida? ¿Se dan cuenta? Entonces, si en algún momento ven el instrumento, supongamos, el puente está para allá, o está para el otro lado, o está... De hecho, me tocó un músico profesional que el puente lo tenía acá. Y estamos hablando de un músico profesional. Y no debe ser así, debe estar acá. No lo digo yo, lo dicen las personas que construyen los instrumentos. Si lo digo yo, sería genial. ¿Ya? Y bueno, eso es lo importante para que ustedes sepan en dónde debo colocar el puente. Y además, que les voy a hablar más adelante sobre el alma, que es sumamente importante, que debe estar cerca de esta pieza. Si vemos acá. Y en el lado, si no mal recuerdo, en el lado izquierdo de la tapa, hay otra pieza de ahí, que se llama barra armónica. ¿Se nota o no? ¿Ahí? Ya. Esa pieza me permite que las vibraciones va de manera hacia arriba y hacia abajo. Porque el puente que está arriba recibe la vibración, pasa por esa pieza y va así todo. Todas las vibraciones y se va disperso en toda la tapa. Démosle.
eso ya terminamos una pequeña parte. Ahora vamos a ir las clavijas o clavelias. Las clavijas, bueno, son piezas que nos permiten girar para afinar los ciertos instrumentos, ¿no es cierto? Y los mejores materiales para las clavijas son de ébano. Son de ébano. Pero tengo dos casos acá. Tengo una clavija y tengo otra clavija. ¿De qué color son? ¿De qué color son? Negro. Negros. ¿Y alguien conoce la madera de ébano? ¿Alguien lo conoce? ¿Manuel? Ya, ¿qué son las maderas de ébano? Es una madera negra Ya. y muy dura. Es una madera negra, pero completamente negra por afuera y por dentro. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo reconocer acá? ¿Cuál es? Estas dos clavijas, ¿cuál es el ébano? ¿Cómo lo puedo reconocer? Una negra. Pero yo tengo dos negras. Yo tengo una pista. A ver, ¿dónde está mi cuchillo? Ahí.